las 6:47 de la mañana del 23 de marzo de 1945, el capitán Robert Henderson, de 31 años y veterano de 3 campañas europeas, observaba desde su puesto de comando avanzado, cerca de Remagen, Alemania. Frente a él se extendía una línea defensiva alemana que había detenido el avance aliado durante 11 días consecutivos. 67 búnkeres de hormigón armado, 14 nidos de ametralladoras, 8 posiciones de artillería fortificadas, una muralla que parecía impenetrable, pero Henderson tenía algo que los alemanes no esperaban, algo que habían ridiculizado, algo que en las próximas 4 horas cambiaría todo. A las 7:03 de esa mañana, ordenó desplegar el arma más subestimada de la Segunda Guerra Mundial. El mortero pesado M30 de 107 milímetros. Los alemanes lo llamaban Das nutzlose Spielzeug, el juguete inútil. En 4 horas, ese juguete destruiría cada una de esas 67 posiciones fortificadas. Y los alemanes dejarían de reírse para siempre. Durante el invierno de 1944 a 1945, las fuerzas aliadas enfrentaban un problema táctico que ninguna cantidad de tanques o bombarderos podía resolver. Las defensas alemanas se habían transformado. Después de años de retroceso, la Wehrmacht había perfeccionado el arte de la fortificación de campo. Búnkeres de hormigón reforzado construidos en 72 horas. Posiciones de ametralladoras con campos de fuego entrelazados. Refugios subterráneos conectados por túneles. Cada kilómetro de línea defensiva alemana contenía entre 15 y 23 posiciones fortificadas. La artillería convencional era ineficaz. Los obuses de 105 milímetros rebotaban en el hormigón armado. Los tanques no podían acercarse lo suficiente sin exponerse al fuego antitanque. Los bombarderos no podían alcanzar objetivos tan pequeños con precisión. Las tropas de infantería morían por docenas intentando asaltos frontales. En febrero de 1945, el promedio de bajas estadounidenses por cada búnker capturado era de 8,7 hombres. Inaceptable, insostenible, desesperante. Pero entonces apareció el M30, el mortero pesado de 107 milímetros que nadie quería. Desarrollado en 1943 por el Arsenal de Watertown, Massachusetts, el M30 era una anomalía en el arsenal estadounidense. Pesaba 305 kilogramos completo. Requería una tripulación de 8 hombres para operarlo. Su cadencia de fuego era de solo 3 a 4 proyectiles por minuto, considerada lenta para estándares de artillería. Disparaba un proyectil de 15,8 kilogramos a una distancia máxima de 5.650 metros. Los generales lo consideraban demasiado pesado para la infantería y demasiado ligero para la artillería pesada. Los oficiales de campo lo veían como un equipo que consumía recursos sin ofrecer ventajas claras. Durante 1944, solo 48 unidades M30 fueron desplegadas en el teatro europeo. La mayoría quedó en depósitos, sin usar, sin amor, sin respeto. Los alemanes lo conocían. La inteligencia militar alemana había capturado manuales técnicos del M30 en noviembre de 1944, durante la batalla del bosque de Hürtgen. El Oberst Klaus Richter, comandante del 276 Regimiento de Infantería de la Wehrmacht, escribió en su informe de inteligencia del 18 de enero de 1945 lo siguiente: el mortero pesado estadounidense M30 de 4,2 pulgadas representa una amenaza táctica mínima para nuestras fortificaciones de campo. Su bajo peso del proyectil y ángulo de caída limitado lo hacen ineficaz contra hormigón reforzado. Nuestros búnkeres estándar pueden resistir impactos directos sin daño estructural significativo. Richter concluyó su evaluación con una frase que se volvería tristemente irónica: este sistema de armas no requiere contramedidas especiales. Los alemanes archivaron el informe y se olvidaron del M30. Error fatal. Lo que Richter y la inteligencia alemana no entendieron
fue la física única del mortero pesado. A diferencia de la artillería convencional que disparaba en trayectorias relativamente planas, el M30 lanzaba sus proyectiles en ángulos de elevación entre 45 y 85 grados. Esto significaba que el proyectil caía casi verticalmente sobre el objetivo. No golpeaba las paredes frontales del búnker, golpeaba el techo. Y los techos de los búnkeres alemanes tenían un problema crítico de diseño. Las fortificaciones de campo alemanas estaban diseñadas según el Manual de Ingeniería Militar Feldbefestigungsfeibel de 1942. Este manual especificaba espesores de hormigón basados en amenazas de artillería directa, paredes frontales de 80 a 120 centímetros de hormigón armado, paredes laterales de 60 a 80 centímetros, pero los techos solo tenían entre 30 y 45 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque los ingenieros alemanes asumieron que las amenazas aéreas serían neutralizadas por la Luftwaffe y que la artillería enemiga atacaría desde ángulos bajos. Era una lógica razonable en 1942. En 1945, con la Luftwaffe destruida y morteros pesados en el campo de batalla, esa lógica se convirtió en una sentencia de muerte. El proyectil del M30 pesaba 15,8 kilogramos y contenía 2,4 kilogramos de explosivo composición B, una mezcla de RDX de cuerdas y TNT con 1,35 veces la potencia del TNT puro. ¿NT puro? Cuando este proyectil impactaba un techo de búnker a una velocidad terminal de 240 metros por segundo, después de una trayectoria casi vertical, generaba una presión de impacto de aproximadamente 3.200 kilogramos por centímetro cuadrado. En el punto de contacto, el hormigón armado estándar alemán tenía una resistencia a la compresión de entre 250 y 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Las matemáticas eran simples y brutales. El proyectil penetraba el techo, detonaba dentro del búnker. La onda expansiva, confinada por las paredes de hormigón, rebotaba y amplificaba su potencia destructiva. Un solo proyectil M30 detonando dentro de un búnker generaba una sobrepresión de entre 40 y 60 libras por pulgada cuadrada. Suficiente para matar a todo ser humano dentro del espacio cerrado. Suficiente para destruir equipos, armas y municiones. Suficiente para convertir un búnker en una tumba de hormigón. Pero en marzo de 1945, nadie en el mando aliado había probado esta teoría a gran escala. Nadie excepto el capitán Robert Henderson. Henderson no era ingeniero, no era científico, era un oficial de infantería de Duluth, Minnesota, que había visto morir a 47 hombres de su compañía intentando tomar búnkeres alemanes en el bosque de Hürtgen. En enero de 1945, mientras se recuperaba de heridas leves en un hospital de campaña en Bélgica, Henderson leyó el manual técnico del M30. Leyó sobre el ángulo de caída, leyó sobre la penetración vertical, leyó sobre el efecto de confinamiento de la explosión y tuvo una idea. ¿Qué pasaría si el M30 no era inútil? ¿Qué pasaría si simplemente nadie lo había usado correctamente? Henderson escribió una propuesta de 14 páginas al comando del 12º Cuerpo del Tercer Ejército del general Patton. En ella, detallaba una nueva doctrina táctica para morteros pesados, diseñada específicamente para destruir fortificaciones, fuego de saturación vertical, equipos de observación avanzada para corrección de tiro en tiempo real, uso de munición fumígena para marcar objetivos, concentración de fuego de múltiples morteros en objetivos individuales. La respuesta del comando llegó 3 semanas después, una sola línea. Propuesta aprobada para prueba de campo limitada. Recursos asignados: 6 morteros M30, 800 proyectiles, 3 equipos de observación. Zona de prueba: Remagen, sector norte. Henderson tenía su oportunidad, una sola oportunidad para demostrar que tenía razón o para morir intentándolo. El 22 de marzo de 1945, Henderson llegó al sector de Remagen con 6 morteros M30, 48 artilleros entrenados
y 800 proyectiles de alto explosivo. Frente a él, a una distancia de entre 1.200 y 2.800 metros, se extendía la línea defensiva alemana del 276 Regimiento de Infantería, el mismo regimiento cuyo comandante había declarado el M30 inútil. Durante 18 horas, Henderson y sus equipos realizaron un reconocimiento detallado de cada posición enemiga. Usando binoculares y telescopios de artillería, mapearon 67 búnkeres. Midieron distancias con telémetros ópticos, calcularon ángulos de elevación, identificaron puntos débiles estructurales, prepararon planes de fuego para cada objetivo individual. A las 6:47 de la mañana del 23 de marzo, todo estaba listo. Henderson dio la orden. Fuego a discreción. Objetivo Alfa 1. 3. Proyectiles Alfa 1. Corrección de tiro después del impacto. A las 6:49, el primer proyectil salió del tubo del mortero número 1 con un sonido característico de thump profundo y sordón. El proyectil alcanzó una altitud de 890 metros antes de comenzar su descenso. 11 segundos de vuelo. Los soldados alemanes en el búnker Alfa 1 escucharon el silbido distante. Algunos corrieron hacia la entrada. Otros se agacharon contra las paredes. La mayoría simplemente esperó. Habían sobrevivido a bombardeos de artillería antes. Las paredes de hormigón de 80 centímetros los protegían. Siempre los protegían. Pero este proyectil no golpeó las paredes. A las 6:49 minutos con 11 segundos, el proyectil M30 impactó el centro del techo del búnker Alfa 1 con una velocidad de 240 metros por segundo. Penetró 38 centímetros de hormigón. Detonó dentro del espacio confinado. La sobrepresión instantánea fue de 52 libras por pulgada cuadrada. Los 7 soldados alemanes dentro del búnker murieron instantáneamente. Hemorragia pulmonar masiva, ruptura de tímpanos, trauma cerebral por onda expansiva. Sus cuerpos permanecieron relativamente intactos, pero estaban muertos antes de que el sonido de la explosión se disipara. El observador avanzado estadounidense, el sargento técnico James Kowalski, confirmó el impacto directo a través de su radio. Alfa 1, impacto confirmado en techo. Estructura comprometida. Sin actividad visible, Henderson procesó la información en 4 segundos. Objetivo Alfa 2. 5 proyectiles. Fuego de saturación. Los morteros número 2 y 3 abrieron fuego. El búnker Alfa 2 recibió 5 impactos en 90 segundos. El primer proyectil penetró el techo. El segundo amplió el agujero. El tercero detonó completamente dentro. El cuarto y quinto fueron innecesarios. La posición quedó destruida. 9 soldados alemanes muertos. Equipamiento inutilizado. Búnker neutralizado. A las 7:14, Henderson tenía datos suficientes para optimizar su doctrina de fuego. Los búnkeres estándar requerían entre 3 y 5 proyectiles para destrucción garantizada. Los búnkeres reforzados requerían entre 7 y 9 proyectiles. El tiempo promedio entre adquisición de objetivo y destrucción confirmada era de 2,8 minutos. Con 6 morteros operando simultáneamente en objetivos diferentes, podían neutralizar aproximadamente 15 búnkeres por hora. Tenían 67 búnkeres que destruir. Necesitaban aproximadamente 4,5 horas y 735 proyectiles. Tenían 794 proyectiles disponibles. Las matemáticas funcionaban. Henderson dio la orden de operación sostenida. Todos los morteros, fuego continuo hasta que todos los objetivos sean neutralizados o nos quedemos sin munición. Rotación de equipos cada 45 minutos. Prioridad en búnkeres con ametralladoras pesadas y posiciones de observación. Lo que siguió fue una de las demostraciones de poder de fuego más devastadoras y precisas de la Segunda Guerra Mundial. Durante las siguientes 4 horas y 12 minutos, los 6 morteros M30 de Henderson ejecutaron una sinfonía de destrucción. Búnker tras búnker, posición tras posición, objetivo tras objetivo.
Los proyectiles caían desde el cielo como martillos de Dios. Verticales, imparables, mortales. Los alemanes intentaron responder. La artillería alemana abrió fuego contra las posiciones estimadas de los morteros. Pero los M-30 estaban posicionados en depresiones del terreno, protegidos por elevaciones naturales. Los proyectiles alemanes explotaban en campo abierto, sin causar daño, sin efecto. Los francotiradores alemanes intentaron eliminar a los observadores avanzados, pero Kowalski y sus equipos se movían cada 15 minutos. Nunca permanecían en la misma posición. Nunca ofrecían un objetivo fijo. Las ametralladoras alemanas intentaron crear fuego de supresión, pero estaban dentro de búnkeres. Y los búnkeres estaban siendo destruidos uno por uno. A las 8:47, 23 búnkeres habían sido neutralizados. A las 9:52, 41 búnkeres destruidos. A las 10:38, 56 búnkeres eliminados. Los alemanes comenzaron a evacuar. Los soldados que podían moverse abandonaban sus posiciones antes de que los proyectiles llegaran. Corrían hacia líneas defensivas secundarias a 800 metros de distancia. Algunos lo lograban, muchos no. Los proyectiles M-30 no solo destruían búnkeres, también creaban campos de fragmentación. Cada explosión generaba entre 400 y 600 fragmentos de metal de alta velocidad. Radio letal de 35 metros. Los soldados alemanes corriendo en campo abierto eran objetivos fáciles. Henderson no ordenó fuego deliberado contra personal en retirada. No era necesario. El efecto secundario del fuego de saturación era suficiente. A las 11:03 de la mañana del 23 de marzo de 1945, el último búnker alemán en el sector de Remagen Norte fue destruido. Búnker Omega 7, 3 proyectiles, 2 impactos directos en el techo. 1 en pared lateral debilitada. Estructura colapsada, sin supervivientes. Henderson ordenó alto el fuego. Silencio. Después de 4 horas y 16 minutos de bombardeo continuo, el campo de batalla quedó en silencio. 67 búnkeres destruidos. 742 proyectiles disparados. 11,1 proyectiles por búnker en promedio. Bajas estadounidenses durante la operación. 0 muertos, 2 heridos leves por fuego de artillería alemana. Bajas alemanas estimadas. Entre 340 y 380 soldados muertos o gravemente heridos. Más de 200 capturados durante la operación de limpieza posterior. Una línea defensiva que había detenido el avance aliado durante 11 días fue destruida en 256 minutos. Pero los números no cuentan la historia completa. Lo que Henderson y sus morteros M-30 habían logrado era algo más profundo que destrucción táctica. Habían demostrado una nueva forma de guerra. La artillería de infantería de alta precisión, fuego indirecto vertical, que podía neutralizar fortificaciones sin necesidad de tanques, bombarderos o asaltos de infantería. Un solo equipo de morteros pesados, bien entrenado y bien dirigido, podía hacer el trabajo de un batallón completo. A una fracción del costo, con una fracción de las bajas, y los alemanes lo sabían. A las 14:30 del 23 de marzo, el comando del 276º Regimiento de Infantería alemán envió un informe urgente al Grupo de Ejércitos B, pronunciado como letra B. El informe era breve, técnico, aterrador. Las fortificaciones de campo estándar son ineficaces contra morteros pesados enemigos de fuego vertical. Recomendamos revisión inmediata de todos los diseños de búnkeres, prioridad máxima en techos reforzados. Espesor mínimo recomendado, 80 centímetros. Sin embargo, recursos y tiempo no permiten implementación. Situación crítica. La ironía era brutal. Los alemanes finalmente entendían la amenaza del M-30. Pero era demasiado tarde. No tenían hormigón, no tenían tiempo, no tenían recursos. Lo único que tenían era miedo. Miedo a un arma que habían ridiculizado. Miedo a un juguete inútil
que ahora destruía sus defensas con precisión quirúrgica. Miedo a un mortero de 107 milímetros que cambiaba las reglas del juego. El informe del capitán Henderson llegó al comando del Cuerpo 12 el 24 de marzo. La respuesta fue inmediata. Doctrina aprobada para implementación en todo el teatro. Requisición de 240 morteros M30 adicionales aprobada. Capitán Henderson asignado como instructor jefe de la nueva escuela de morteros pesados. Efectivo, inmediato. En las siguientes 6 semanas, antes del fin de la guerra en Europa, las unidades de morteros M30 destruyeron más de 2.400 posiciones fortificadas alemanas en los frentes occidental y sur. La tasa de bajas de infantería estadounidense por búnker capturado cayó de 8,7 hombres a 0,9 hombres. Una reducción del 89,7%. Miles de vidas salvadas. Por un arma que nadie quería. Por una táctica que nadie había probado. Por un capitán que se negó a aceptar que sus hombres tenían que morir. Después de la guerra, el M30 fue adoptado oficialmente como mortero estándar de infantería pesada del ejército de los Estados Unidos. Sirvió en Corea, sirvió en Vietnam. Variantes modernizadas siguen en servicio hoy en ejércitos de 34 países. El diseño básico permanece casi sin cambios. 107 milímetros. Fuego vertical. Penetración de techo. Las mismas características que los alemanes ridiculizaron en 1945. Las mismas características que destruyeron 67 búnkeres en 4 horas. El Oberstklaus Richter, quien escribió que el M30 no requería contramedidas especiales, sobrevivió a la guerra. Fue capturado por fuerzas estadounidenses el 28 de marzo de 1945 durante la retirada alemana del sector de Remagen. En interrogatorios posteriores, cuando se le preguntó sobre su evaluación del mortero estadounidense, Richter respondió con una sola frase: subestimamos completamente su capacidad destructiva. Fue nuestro error más costoso. No fue falta de valentía, no fue falta de preparación. Fue arrogancia. La arrogancia de asumir que conocían todas las amenazas. La arrogancia de ridiculizar un arma sin probarla contra sus propias defensas. La arrogancia que mató a más de 340 de sus hombres en una sola mañana. La lección del M30 no es sobre tecnología, es sobre humildad. Sobre mantener la mente abierta ante nuevas amenazas. Sobre no subestimar al enemigo. Sobre no asumir que las viejas reglas siempre aplican. Los alemanes construyeron búnkeres basados en amenazas de 1942. En 1945, esas amenazas habían evolucionado. Y ellos no evolucionaron con ellas. El capitán Robert Henderson murió en 1987 en Duluth, Minnesota. Tenía 73 años. Nunca escribió un libro sobre sus experiencias. Nunca dio entrevistas extensas. Nunca buscó reconocimiento. Pero los hombres de su compañía nunca lo olvidaron. En su funeral, 23 veteranos de la Segunda Guerra Mundial viajaron desde diferentes estados para rendir homenaje. Uno de ellos, el exsargento Michael Torres, dijo en su discurso algo simple y profundo. El capitán Henderson nos salvó la vida, no con valentía, no con heroísmo, sino con inteligencia. Nos salvó porque pensó cuando otros no lo hacían, porque cuestionó cuando otros aceptaban, porque se negó a dejar morir a sus hombres cuando había una mejor manera. Esa es la verdadera historia del mortero M30, de 107 milímetros. No es una historia sobre un arma, es una historia sobre un hombre que se negó a aceptar lo inaceptable, sobre un oficial que vio un problema y buscó una solución, sobre alguien que leyó un manual técnico en un hospital y cambió el curso de batallas. Los alemanes se rieron del M30, lo llamaron el juguete inútil, y en 4 horas, ese juguete destruyó 67 de sus fortificaciones, mató a cientos de sus soldados y rompió su línea defensiva, y les enseñó que en la guerra, la arrogancia es más mortal que cualquier arma. Porque las armas pueden ser derrotadas, pero la arrogancia te derrota a ti mismo.
¿Conocías esta historia del mortero M31 y cómo cambió la guerra de asedio en 1945? Si descubriste algo nuevo hoy, escribe Remagen en los comentarios y cuéntanos qué otro sistema de armas subestimado de la Segunda Guerra Mundial crees que cambió el curso de la historia. Suscríbete al canal para más historias de armas y tácticas que transformaron campos de batalla. Cada semana rescatamos relatos documentados que revelan la verdad detrás de las leyendas militares. Activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio sobre innovaciones que salvaron vidas cuando nadie las tomaba en serio.